Todo comenzó con una boda, pero no una boda cualquiera. Leticia, una mujer soltera, independiente y con una vida tranquila, decidió dar un paso arriesgado: casarse con Eduardo, un hombre divorciado que tenía 2 hijos de su matrimonio anterior. Muchos le dijeron que estaba entrando en un terreno complicado, pero Leticia no les prestó atención. Estaba enamorada y eso le bastaba. Lo que ella no sabía era que su mayor desafío no sería adaptarse a la vida de esposa, sino lidiar con la sombra del pasado de Eduardo. Su exesposa, Marcela, no estaba dispuesta a dejarlos en paz. Desde el día 1, buscó sabotear la relación: llamadas constantes, visitas sin avisar, rumores en la escuela de los niños, manipulaciones sutiles. Era como si Marcela estuviera obsesionada con destruir todo lo que Eduardo y Leticia construían. Leticia trató de mantenerse fuerte. No era fácil ver cómo esa mujer, sin ningún derecho, se metía en su vida. Eduardo también sufría, pero al principio evitaba confrontar a su ex. No quería empeorar las cosas con sus hijos, pero un día, al ver a Leticia llorando en silencio en la cocina, comprendió que ya no podía seguir ignorando el problema. Marcela, basta, ya no somos una familia. Tengo derecho a rehacer mi vida, déjanos en paz. Contra todo pronóstico, ella pareció escucharlo. Durante meses, la calma volvió. Leticia y Eduardo respiraron aliviados. Comenzaron a disfrutar de su matrimonio sin interrupciones. Y fue entonces cuando llegó la noticia que cambiaría todo. Leticia estaba embarazada. Una alegría inmensa para ambos, pero no para todos. Marcela se enteró y algo dentro de ella se rompió. La rabia regresó, multiplicada. Ya no solo estaba perdiendo a su exmarido, ahora su lugar como madre en la vida de Eduardo también se desdibujaba. Leticia tendría un hijo con él, uno que nacería sin compartir su sangre. No podía permitirlo. Y así, la tormenta regresó, peor que nunca. Marcela comenzó con pequeños movimientos, comentarios venenosos a sus hijos sobre Leticia, insinuaciones de que su padre los iba a abandonar por el nuevo bebé, insinuaciones que se colaban como veneno lento. Los niños, confundidos y leales a su madre, empezaron a cerrarse con Leticia. Ya no la saludaban con cariño, sus miradas eran frías. Las visitas se volvieron tensas. Leticia lo notaba, pero intentaba no tomarlo personal. Estaba embarazada y no quería que el estrés afectara a su hijo, pero por dentro, estaba destrozada. Ver cómo esos pequeños, que en un principio la abrazaban y le decían tía Leti, ahora la ignoraban, era una puñalada constante. Eduardo volvió a enfrentar a Marcela, pero esta vez no fue tan sencillo. Ella no aceptaba culpas. Yo no les he dicho nada, decía con voz cínica, solo les conté la verdad. Lo peor era que la ley no protegía del veneno emocional. No había pruebas, solo miradas que dolían, frases que dejaban heridas invisibles. Entonces, una noche, después de una fuerte discusión y un episodio en el que uno de los hijos le gritó a Leticia que ella nunca sería su madre, Leticia tomó una decisión. Se mudarían, lejos de esa ciudad, lejos del odio disfrazado de amor materno. No podía criar a su hijo en ese ambiente tóxico. Eduardo, aunque con el corazón partido, entendió, él seguiría viendo a sus hijos, claro, pero ellos no pondrían un pie en su nueva casa, no mientras las cosas estuvieran así. Fue una decisión dura, una que le costó noches sin dormir, pero eligió proteger a Leticia y al bebé. Se mudaron a otra ciudad, comenzaron desde cero. La vida allí era tranquila, el embarazo avanzaba con normalidad. Cuando el bebé nació, Eduardo lloró como nunca antes. Era un niño fuerte, con los ojos de Leticia y su sonrisa. Lo llamaron Tomás. Durante años vivieron una paz silenciosa. Eduardo visitaba a sus hijos, les enviaba regalos, llamaba cada cumpleaños, pero nunca los llevó a su casa. Leticia, aunque dolida, lo aceptaba. Lo importante era su nueva familia. 10 años después, el pasado volvió a tocar la puerta. Era el cumpleaños número 10 de Tomás, un niño alegre, curioso, con una energía que llenaba cada rincón de la casa. Leticia preparó una pequeña fiesta con amigos del colegio, globos, pastel y una vela que se negaba a apagarse la primera. Eduardo lo miraba todo con ternura, pero por dentro, algo lo inquietaba. Era un buen momento, pensó, para unir a sus hijos. Ya habían pasado 10 años, sus hijos mayores eran adultos ahora, uno con 20 y el otro con 18. Tal vez, con el tiempo y la madurez, querrían conocer a su hermano. Ya no eran niños influenciables, pensó. Tal vez, ya podían ver las cosas con claridad. Así que una tarde, con esperanza, los llamó. Quiero que conozcan a su hermano, les dijo, con una mezcla de emoción y cautela. Es parte de mí, como ustedes,
Es un buen niño, merecen conocerse. El silencio al otro lado de la línea fue largo. Finalmente, su hijo mayor respondió. No queremos conocerlo, papá, ni a él, ni a esa mujer. La frase lo golpeó como un martillo. Eduardo intentó razonar, pero fue inútil. Les habían llenado la cabeza de resentimiento durante años. Para ellos, Leticia era la ladrona de su familia, y Tomás, un símbolo de esa traición. Colgó con un nudo en la garganta. Esa noche, Leticia lo encontró sentado en la sala, en la oscuridad, con los ojos perdidos. Lo intenté, Leti, de verdad lo intenté. Ella se sentó a su lado y le tomó la mano. No dijo nada, no hacía falta. Ambos sabían que había heridas que el tiempo no curaba, solo escondía. Los años pasaron. Tomás creció sin conocer a sus hermanos, a veces preguntaba por ellos, y Leticia le respondía con cariño y cuidado. Tienen su propio camino, mi amor. Tal vez algún día quieran caminar a tu lado. Nunca le mintió, pero tampoco le entregó el peso del rechazo. Eduardo mantenía contacto con sus hijos, aunque cada vez más distante. Ellos construyeron su vida lejos de él, llevándose consigo la versión que su madre les había contado, una historia incompleta, hasta que un día, algo cambió. Una llamada inesperada llegó un martes por la noche. Eduardo contestó sin mirar el número. Era su hijo menor, Lucas. Su voz sonaba distinta, más pausada, menos agresiva. Papá, necesito hablar contigo. Eduardo sintió como el corazón se le aceleraba. Acordaron verse en una cafetería, neutral, sin compromisos. Cuando se encontraron, Lucas evitó el contacto visual al principio. Tenía la cara tensa, pero no había odio en sus ojos, solo duda y algo de tristeza. Mi mamá está enferma, dijo al fin. No es grave, pero verla así me hizo pensar en muchas cosas. Eduardo lo escuchaba sin interrumpir. Siempre nos dijo que tú la abandonaste, que esa mujer te lo robó todo, que tu nueva familia era más importante que nosotros, y nosotros, le creímos, porque era más fácil creerlo que aceptar que tú pudieras tener otra vida sin nosotros. Lucas bajó la mirada. ¿Y ahora?, preguntó Eduardo con voz baja. No sé, pero quiero conocer a mi hermano. Eduardo sintió que el mundo se le venía encima, quiso abrazarlo, pero se contuvo, tenía que ir paso a paso. Acordaron una visita corta, solo él, sin presiones, solo para mirar a los ojos a ese niño del que tantas veces escuchó hablar, pero nunca se atrevió a ver. Cuando Lucas llegó a la casa, Leticia lo recibió con una sonrisa nerviosa. Tomás estaba en su cuarto, sin saber quién lo esperaba. ¿Quieres que le diga que baje?, preguntó Leticia. No, puedo subir yo. Leticia asintió, lo vio subir las escaleras lentamente, como si cada peldaño pesara una tonelada. Tocó la puerta con suavidad. ¿Tomás? El niño abrió, curioso, se quedaron mirando. Lucas no dijo nada, solo lo observó, y en ese momento, sin saber cómo, sin palabras preparadas, algo se rompió dentro de él, algo que llevaba años cerrando con llave. Era solo un niño que no tenía culpa de nada. Soy tu hermano. Tomás lo miró en silencio, no entendía del todo lo que estaba pasando, pero había algo en los ojos de Lucas, una mezcla de nervios y ternura, que le resultó familiar, como si ya lo conociera de antes, de alguna foto escondida o de una historia nunca contada. ¿De verdad eres mi hermano?, preguntó con voz baja. Lucas asintió. Sí, yo no he sido parte de tu vida, pero me gustaría intentarlo, si tú quieres. Tomás no respondió enseguida, solo lo abrazó, así, sin saberlo, sin entenderlo del todo. Fue un gesto puro, sin condiciones. Un niño extendiendo la mano hacia alguien que, aunque tarde, estaba dando el primer paso. Leticia lo vio bajar con los ojos húmedos, no dijo nada, pero cuando Lucas se acercó a ella, con la voz temblorosa, solo pudo decir: «Perdón». Leticia sonrió, con esa calidez que siempre la caracterizó. «Gracias por venir». Esa noche, Eduardo lloró en silencio, pero como toda historia con luz, la sombra no tarda en aparecer. Lucas le contó a su madre lo que había hecho, y Marcela, ya recuperada de su enfermedad, explotó, sintió que perdía el control por segunda vez, y esta vez, por completo, su hijo había cruzado al otro lado, a ese que tanto odiaba, a ese que había inventado durante años como un enemigo. Llamó a su otro hijo, Matías, y le exigió que no se acercara a Leticia ni a Tomás. Lo manipuló, como siempre, lo llenó de miedo y rabia, y Matías, fiel a su madre, se mantuvo alejado, pero Lucas ya no era el mismo. Él había visto algo más,
Había sentido algo que ninguna palabra podía borrar. Su hermano era solo un niño, y Leticia no era ese monstruo que le habían pintado. Y entonces, ocurrió lo inesperado. Lucas tomó una decisión que cambiaría la dinámica de la familia para siempre. Decidió quedarse unos días más en casa de su padre. Quería conocer a Tomás, pasar tiempo con él, saber que le gustaba, cómo pensaba, qué soñaba. Eduardo lo miraba como si no pudiera creer lo que veía. ¿Estás seguro?, le preguntó. Lucas asintió. Ya perdí demasiados años. Papá, no quiero perder más. Durante esa semana, Lucas y Tomás se volvieron inseparables, jugaron videojuegos, salieron al parque, vieron películas hasta tarde. Tomás lo miraba con una admiración que Lucas no estaba acostumbrado a recibir. Por primera vez en años, sintió que pertenecía a un lugar, sin rencores, sin manipulaciones, sin máscaras. Leticia los observaba desde la cocina, a veces conteniendo las lágrimas, no por tristeza, sino por la belleza de lo inesperado. Después de todo lo vivido, después de todo el dolor, ese vínculo nacía limpio, sin los fantasmas del pasado, pero la calma no duraría. Marcela, al enterarse de que Lucas se había quedado en casa de Eduardo, perdió el control. Llamó, gritó, amenazó con denunciar a Leticia por manipulación de menores. Eduardo colgó sin responder. Esta vez, no pensaba retroceder. Marcela entonces hizo algo aún más bajo. Buscó a Matías y lo llenó de rabia, le mostró mensajes, tergiversó fotos, le pintó un escenario en el que su hermano había sido engañado por su padre y esa mujer, lo convenció de que Lucas estaba traicionando a su verdadera familia. Matías, influenciado por años de dolor y rencor, llamó a su padre. ¿Qué te pasa? Ahora te importamos porque tienes al nuevo hijo perfecto. Quédatelo, nosotros no te necesitamos. Eduardo intentó hablar, explicarle, pero Matías no quería escuchar. Colgó con un portazo verbal que dejó al padre roto por dentro, una herida nueva que se sumaba a las viejas. Lucas lo vio hundido, y aunque dolido por su hermano, reafirmó su decisión. No pensaba volver atrás. Leticia, por su parte, fue más allá. Una noche, mientras todos dormían, escribió una carta para Marcela. No era una carta de ataque, ni de defensa, era una carta de madre a madre. En ella, le dijo: yo nunca quise ocupar tu lugar, nunca le hablé mal de ti a tus hijos, solo quise construir una vida con el hombre que amo. No te odio, Marcela, pero te ruego, no destruyas lo que queda, aún puedes elegir dejar de heredarles tu rencor. No esperaba respuesta, pero dejó la carta en manos de Lucas, con la esperanza de que, al menos, sembrara duda. Lucas entregó la carta sin decir nada, se la dejó a su madre sobre la mesa de la cocina. Marcela la miró con recelo, como si quemara. Durante días, no la abrió, pero la curiosidad fue más fuerte. Una noche de insomnio, la leyó, de principio a fin. No lloró, no gritó, solo se quedó sentada, en silencio, con los ojos fijos en el vacío. Algo dentro de ella se removió, no fue un cambio inmediato, pero por primera vez en muchos años, sintió el peso de sus propias decisiones, de sus heridas no sanadas, de su orgullo, de lo que le había arrebatado a sus hijos en nombre del dolor. Pero si algo había aprendido Marcela, era a no ceder. Así que, en lugar de responder, se encerró más en su mundo, fingió que la carta no existía, no habló con Lucas, no volvió a llamar a Eduardo, solo se hundió, lentamente, en su propio silencio. Mientras tanto, la vida en casa de Leticia y Eduardo seguía. Lucas empezó a quedarse con más frecuencia, ayudaba a Tomás con tareas, lo llevaba al cine, incluso lo acompañaba a partidos de fútbol. Empezó a hablar con Leticia como con una amiga, le preguntaba cosas de su infancia, de su vida antes de conocer a Eduardo, y así, sin que nadie lo esperara, nació entre ellos una confianza extraña, pero real. Gracias por no rendirte con papá, le dijo una tarde. Si no fuera por ti, yo nunca habría tenido la oportunidad de conocer a Tomás, ni de entender quién es mi padre de verdad. Leticia sonrió con tristeza. A veces uno ama tanto que prefiere aguantar todo, menos perder lo que vale la pena. Eduardo escuchó eso desde la puerta, y supo, sin dudas, que había elegido bien, que la vida lo había golpeado muchas veces, pero también le había regalado una segunda oportunidad, y que, aunque no podía reparar todo, aún podía construir algo nuevo. Sin embargo, la tensión con Matías no desaparecía. A cada intento de contacto, respondía con frialdad, no quería saber nada de Tomás, ni de su padre, ni mucho menos de Leticia. Estaba atrapado en una historia que se negaba a dejar atrás. Y esa rigidez, un día, se quebraría, pero no de la forma que nadie imaginaba. Fue una llamada a medianoche. Eduardo contestó adormilado, pensando que se trataba de una emergencia con Tomás,
pero al otro lado de la línea, una voz temblorosa lo sacudió por completo. «Papá, soy Matías, estoy en comisaría». Se despertó de golpe. Matías había estado en una pelea, no quiso dar detalles por teléfono, pero necesitaba que alguien lo recogiera. Su madre, Marcela, se había negado. «Resuelve tus problemas solo», le había dicho. Eduardo se vistió de inmediato. Leticia lo miró con preocupación. «Ve, él te necesita, y tú también lo necesitas». Cuando llegó, encontró a Matías con el rostro golpeado y la mirada apagada. Lo sacó sin hacer preguntas. Durante el trayecto de regreso, hubo un silencio denso, hasta que Matías dijo: «No tenía a quién más llamar». Esa frase lo destruyó. Llegaron a casa. Tomás dormía. Leticia preparó café en silencio. Matías la miró por primera vez en años, no con odio, con confusión. «¿Por qué sigues aquí? Después de todo lo que te hicimos». Leticia lo miró sin rencor. «Porque amé a tu padre, y también te amé a ti, aunque nunca me dejaste demostrarlo». Matías tragó saliva. Estaba al borde de algo, pero no sabía si dar el salto. Esa noche, se quedó en casa, no habló mucho, pero miró con atención las fotos en la pared, los dibujos de Tomás, los libros de Lucas en la mesa. Era un mundo que le habían pintado como enemigo, y sin embargo, se sentía extrañamente como un hogar. Por la mañana, Tomás lo encontró en la cocina. «¿Tú eres mi otro hermano?». Matías no supo qué decir, solo asintió. Tomás le tendió la mano, con una sonrisa tímida. «Mucho gusto». Ese gesto tan simple, tan puro, le arrancó una lágrima que no pudo contener. Pasaron los días. Matías no volvió a casa de su madre, no sabía cómo enfrentarla, no todavía, pero sí empezó a quedarse más seguido en casa de Eduardo. No hablaba mucho, pero escuchaba, observaba, y por dentro, su historia empezaba a reescribirse. Marcela, al notar su ausencia, lo llamó varias veces, sin respuesta. Sabía que lo estaba perdiendo, y ese miedo, ese vacío, la llevaría a tomar una última y desesperada decisión. Marcela llegó sin avisar, tocó la puerta con fuerza, una mañana cualquiera, como si aún tuviera derecho a irrumpir en una vida que ya no le pertenecía. Leticia fue quien abrió. Sus miradas se cruzaron. Ya no había furia en los ojos de Leticia, solo una firmeza serena, la de quien ha resistido demasiadas tormentas y aún sigue en pie. «Quiero hablar con mis hijos», soltó Marcela, sin rodeos. Leticia dio un paso al costado. «No son niños, si quieren hablar contigo, pueden hacerlo». Lucas apareció primero, después, Matías. Tomás, desde la escalera, miraba en silencio. Marcela respiró hondo. Tenía un discurso preparado, pero las palabras se le atragantaron al ver a sus hijos juntos, y tranquilos. No eran los mismos chicos que ella había manipulado durante años. Habían cambiado, y no gracias a ella. «¿Qué haces aquí?», preguntó Lucas con frialdad. «Vengo a decirles que cometí errores, muchos. Siempre tuve miedo de quedarme sola, de que me olvidaran, y usé ese miedo para llenarlos de rabia, para retenerlos, para castigar a su padre». Matías bajó la mirada. Lucas cruzó los brazos. «¿Y ahora qué quieres?», preguntó él. «Solo quería verlos, decirles que los amo, que, si pueden perdonarme, estaré esperando». Leticia los observaba desde el pasillo, no intervenía. Sabía que ese momento no le pertenecía a ella. Lucas la miró, luego miró a su madre. «Podemos hablar, pero no aquí». Salieron al jardín. Matías dudó, pero lo siguió. Leticia cerró la puerta con suavidad y fue hacia la cocina. Eduardo la esperaba con una taza de café. «¿Crees que cambiará?», preguntó él. «No lo sé, pero hoy, al menos, no vino a destruirnos». Pasaron más de 2 horas. Cuando regresaron, ninguno dijo una palabra. Marcela se despidió con un simple gracias y se fue, sin escándalos, sin reproches. Tomás se acercó a Lucas y le preguntó bajito: «¿Ella va a volver?». «No lo sé, hermanito, pero si vuelve, ya no podrá hacernos daño». Y por primera vez en mucho tiempo, Eduardo sintió algo parecido a la paz. No era perfecta, no era total, pero era real. Y a veces, eso era más que suficiente. Los meses pasaron, el aire en la casa se volvió más liviano. Matías comenzó a participar más activamente. Ayudaba a Tomás con proyectos escolares, cocinaba con Leticia, hablaba con su padre sin el filtro del resentimiento. Aún era reservado, pero ya no era un extraño. Una noche, mientras cenaban todos juntos, Leticia observó la escena con una sonrisa contenida. Parecían una familia, no la que empezó con papeles y promesas, sino la que se forja en la guerra y en la reconciliación. «¿Quién lo hubiera dicho, bromeó Lucas mientras pasaba el pan. «Nosotros, juntos en una mesa, sin pelear».
Matías rió. Milagros existen. Eduardo alzó su copa con agua, a los que se fueron y a los que volvieron. Todos brindaron. Leticia, en medio del calor de ese momento, no podía evitar recordar los primeros años, las lágrimas, el dolor, el miedo constante a que todo se derrumbara, pero lo había resistido, y no solo resistido, lo había transformado. Un día, Tomás se acercó a ella y le preguntó: «Mamá, ¿ellos siempre van a estar con nosotros?» Leticia lo miró con ternura. «No lo sé, mi amor, pero si se quedan, será porque quieren, y si se van, sabrán que esta casa siempre será también su hogar». Ese mismo año, en el cumpleaños de Tomás, Lucas y Matías le regalaron una camiseta de su equipo favorito, firmada por ambos. Tomás no podía creerlo, los abrazó a los dos con fuerza. Eduardo miraba la escena con los ojos húmedos. Después de todo, habían llegado. Pero justo cuando creían que todo estaba estabilizado, un nuevo giro los sorprendió. Marcela enfermó de nuevo, esta vez, con un diagnóstico serio, un tumor agresivo. El tiempo no estaba de su lado. Lucas y Matías recibieron la noticia casi al mismo tiempo. Se miraron, sin saber qué hacer. Habían sanado muchas cosas, pero esa herida aún sangraba. Leticia, al enterarse, no dudó. «Vayan con ella, acompáñenla, es su madre». Eduardo, aunque tenso, estuvo de acuerdo, no era momento de rencores. Y así, por primera vez en años, los tres compartieron un hospital, no por conflicto, sino por despedida. Marcela, debilitada, les tomó la mano a ambos. «No me fui en paz, pero me voy sabiendo que ustedes sí lo están, eso me basta». Marcela falleció 3 semanas después. No hubo escándalos, ni reproches, ni gritos, solo un silencio denso y respetuoso que rodeó su partida. Lucas y Matías estuvieron a su lado hasta el último momento, sosteniéndola, perdonando en el acto de cuidar, cerrando ese capítulo con dignidad. El día del entierro, Eduardo se mantuvo en la distancia, pero Leticia acompañó a sus hijastros, no por obligación, sino porque ya no eran los hijos de otra, eran parte de su historia, de su vida, de su familia. Después de la ceremonia, Matías le agradeció con un abrazo largo, un gesto sin palabras que decía todo lo que el orgullo nunca permitió pronunciar. Los años siguientes fueron más suaves. Lucas se fue a estudiar a otra ciudad, pero volvía en vacaciones. Matías abrió un pequeño taller mecánico cerca de casa. Tomás creció sabiendo que tenía 2 hermanos que, aunque tardaron en llegar, se quedarían. Eduardo y Leticia envejecieron juntos, con arrugas que contaban historias de amor y resistencia, de guerras ganadas a pulso, de días oscuros vencidos por una fe obstinada en lo posible. Una tarde, en el jardín, Tomás, ya adolescente, le preguntó a su madre: «Mamá, ¿por qué nunca te rendiste con papá?». Ella pensó por un momento antes de responder: «Porque el amor no siempre llega fácil, Tomás, a veces se construye entre ruinas, pero si vale la pena, se defiende, aunque duela, aunque tarde, aunque el mundo te diga que es imposible». Él asintió, comprendiendo más de lo que sus años dejaban ver. Y así, en medio de los recuerdos, las risas y las cicatrices, esa familia siguió adelante, no perfecta, pero real, honesta, fuerte. Porque al final, no eran los lazos de sangre los que los unían, sino las elecciones que tomaron cuando todo parecía perdido. La historia de Leticia no fue la de una mujer que se casó con un hombre divorciado, fue la historia de una mujer que eligió amar con coraje. Y eso, en un mundo roto, es revolucionario.